Rebobinando. Porque entender la mente es el primer paso para transformar la vida. Aquí comienza tu espacio para comprender, sanar y crecer. La psicología al alcance de todos. Un puente entre lo que sentimos y lo que aún no entendemos. Descubre lo que pasa dentro de ti. Y también fuera. Porque cada mente tiene su historia. Y toda historia merece ser escuchada. La mente no descansa. Y nosotros tampoco. ¿Qué hay detrás de nuestras emociones? Hoy lo descubriremos juntos. Rebobinando. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Rebobinando, en donde los temas que abordamos en este espacio es sobre la mente, las emociones y los vínculos humanos. El día de hoy traemos un tema muy importante, la prevención del suicidio. Pues el día de hoy hablaremos sobre este tema, que es un tema delicado, pero también es un tema en que tiene que dejar de abordarse desde el silencio, ¿no? Sino más bien es algo que tenemos que alzar la voz para poder prevenir pues justamente este tema del suicidio. Y pues bueno, antes de entrar al tema del día de hoy, pues vamos a presentarnos para todas aquellas personas que es la primera vez que se conectan con nosotros, empezando de izquierda a derecha. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy la psicóloga Alicia Mancilla. Es un gusto compartir este espacio de nuevo con ustedes. ¿Qué tal? Yo soy el psicólogo Luis Hernández, de igual forma muy feliz de poder compartir este tema tan importante y tan interesante con ustedes y de igual forma muy feliz que puedan estar aquí con nosotros. Y la psicóloga Stephanie Ibarra, que como siempre es un gusto poder compartir desde este espacio con todas las personas que nos miran a través de la pantalla. Pues bueno, vamos a empezar. Fíjense que vamos a dar inicio con un dato estadístico muy fuerte que nos da la Organización Mundial de la Salud sobre cuántas personas cometen suicidio al año. Fíjense, más de 700,000 personas. Es un dato súper duro, en donde creo que la mayoría de estos casos pues pudieron haber sido prevenidos si a lo mejor la sociedad nos encontramos un poquito más preparados, sin necesidad de que seamos especialistas en el tema, sino tal vez convertirnos en personas mucho más empáticas, en personas con habilidades como la observación, como la escucha activa, que más adelante pues estaremos abordando esta información, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a platicar sobre cuál es el papel del psicólogo cuando estamos hablando de este tema. Bien, pues tenemos que tener en cuenta que el rol del psicólogo en este caso es fundamental en 3 niveles, que en este caso es la prevención, es también la detección y por último tenemos la intervención. En este caso, cuando hablamos de la prevención, en el caso de nosotros como especialistas en la psicología, pues promovemos la salud mental desde etapas muy tempranas. Esto es muy importante a través de la psicoeducación. A través de esta misma, pues enseñamos, por ejemplo, a identificar y expresar las emociones. Asimismo, también ayudamos a desarrollar esta resiliencia, que es muy importante tenerla en cuenta, y también, asimismo, con esto fortalecer las redes de apoyos más importantes y también más cercanas a las personas. Y por último, también trabajamos justamente para trabajar en este estigma, ¿no? Que está todo el tiempo y que rodea justamente siempre a los problemas psicológicos o los trastornos mentales que son más comunes en las personas, en este caso que es la depresión, que es muy acompañada justamente con estas ideas del suicidio. Bien, ahora cuando hablamos de detección, el psicólogo funge un rol muy importante dentro de detectar a tiempo y evitar ese tipo de consecuencias que llevan al suicidio. De repente nos podemos encontrar ante situaciones ante personas que presentan aislamiento, que tienen sentimientos de desesperanza, tienen cambios muy abruptos de conducta que de repente podemos llegar a ignorar, incluso a decir, pues esto no es más que a lo mejor una etapa, algo le está pasando, pero pueden ser señales que debemos tener en cuenta que nos pueden indicar que la persona tiene ideaciones, tiene pensamientos suicidas, o que incluso, quién sabe, a lo mejor ya haya tenido algún intento que afortunadamente fue fallido y que nosotros no sabemos. Entonces el psicólogo cumple un rol muy importante a la hora de detectar. De hecho, si nos vamos a la teoría interpersonal del suicidio, pues podemos encontrar que el autor de esa teoría nos dice que el hecho del aislamiento y el hecho de alejarnos de todos los demás, pues es un punto muy importante a identificar cuando hablamos de una persona que ya tiene o empieza a tener ideas o pensamientos suicidas. Y algo muy importante que bueno, ya se hizo la detección, pues es la intervención que tenemos como terapeutas, que aquí me gustaría como que pausáramos un poquito porque creo que a veces dentro de nuestra mala práctica como profesionales
extendemos el tiempo de intervención hacia el paciente. ¿A qué me refiero? Hay veces que las personas, dentro de la desesperación de saber que alguien de sus familiares o de sus conocidos pues han intentado quitarse la vida o que traen ya como este pensamiento, sobre todo nos vamos a enfocar a aquellas personas que han intentado quitarse la vida y que de momento pues el familiar, si los llega a encontrar aún con vida y demás, pues al parecer lo primero que se les viene a la mente, no sé por qué, es como acudir a un psicólogo, ¿no? Y entonces, dentro de esta mala práctica que algunos profesionales de esta área pues ejercen, es que reciben a estos pacientes que acaban de intentar y que a lo mejor tienen una lesión o a lo mejor tienen alguna secuela, a lo mejor por ingesta de algún tóxico, y que aún así los reciben, y para lo único que los reciben es para hacer la hoja de referencia, ¿no? Entonces creo que estamos postergando una intervención oportuna, hablando de la parte médica, en donde tenemos que entender que cuando estamos ante una circunstancia como esta, los familiares lo primero que tienen que hacer es salvaguardar la integridad física de la persona, es decir, que el psicólogo no es la primera opción. La primera opción es el hospital, ¿no? Y una vez que se ha... pues a la persona se le ha, ¿cómo se dice? Cuando ya se ha establecido, cuando ya está estable, ¿no? Físicamente, entonces la intervención inmediata es el área de psiquiatría. Aún el psicólogo no tiene todavía como esta intervención, ¿no? Entonces es muy importante porque creo que eso puede a veces marcar la diferencia también entre la vida y la muerte de una persona. Y también hacer un llamado a nuestros colegas, que yo a veces entiendo que nos sentimos muy capacitados para poder atender tal vez este tipo de situaciones, o que también pues es chamba, pero pues a veces solo por considerar estas dos situaciones se nos puede ir la vida de una persona, ¿no? Entonces lo recomendable es que si recibimos una llamada de alguien que nos dice, psicólogo, psicóloga, mi familiar acaba de tener un intento, ¿no? Está en crisis, está muy agresivo y demás, pues no es con nosotros, ¿no? O sea, primero tenemos que averiguar si la persona está lesionada, si la persona está consciente o está inconsciente, y con estas preguntas pues nosotros saber y determinar si podemos brindarle la atención. Ahora, si a lo mejor está consciente, a lo mejor pues no está lesionado, no logró intoxicarse o no logró cometer ningún tipo de acción, pero trae como este pensamiento, pues yo diría, vamos a psiquiatría directamente, ¿no? O sea, para que pueda estabilizar la situación, la crisis, que pueda hacerle una valoración oportuna y si es necesario medicar para empezar a trabajar la estabilidad emocional de la persona, y que estoy segura que el médico psiquiatra pues le va a decir a la familia o al paciente, lo que tú necesitas también es un acompañamiento psicoterapéutico, ¿no? Y entonces sí, ahora sí es nuestro momento, ¿no? De hacer una intervención profesional, ética y oportuna para nuestros pacientes. Entonces no hay que perder de vista como en qué momento tenemos que recibir un paciente con estas características y en qué momento primero tenemos que darle prioridad a otro profesional de la salud que está capacitado y que es la primer figura para poder atender este tipo de casos. Entonces, bueno, una vez que ya está en la parte psicoterapéutica, pues hay que darle este acompañamiento activo, crear planes de seguridad, y aquí pasa algo importante. Normalmente cuando el paciente ya está medicado, cuando ya está valorado por el área de psiquiatría, cuando ya está, podemos decir, estable emocionalmente, inclusive podemos ver que el paciente ya ha retomado como su vida cotidiana, se ríe, convive, ya no está aislado, ya socializa, ya participa. Ahí es donde la familia baja la guardia y ahí es donde justo puede volver a suceder un intento suicida. Entonces, tenemos que estar muy alertas a la psicoeducación que puede dar el terapeuta, a las indicaciones del médico psiquiatra con respecto a qué es lo que tiene que hacer la familia, porque esto no nada más es chamba del paciente, ¿no? Del usuario, esto es una chamba colectiva de quienes quieren entrarle a esta responsabilidad tan grande como es el intentar salvaguardar la integridad de lo que pues nuestro familiar o nuestro paciente pues nuevamente logra recobrar el sentido de vida, ¿no? También cuando es como necesario, y yo creo que ya lo he mencionado anteriormente en algunos otros programas,
A veces las personas nos preguntan, ¿y cuántas sesiones? ¿O cuánto tiempo es el que mi familiar o voy a estar, ¿no? Pues yo creo que el tiempo que sea necesario con tal de poder disfrutar de la compañía de ese familiar, ¿no? De ese amigo, de ese compañero, pues yo creo que es apegarnos al tratamiento 100% de los... Porque esto es una intervención multidisciplinaria, no nada más es la intervención o de psiquiatría o de psicología o de los familiares, ¿no? Esto es multifactorial, es multidisciplinar y en realidad no hay un tiempo como tal establecido para poder asegurar que la persona pues ha logrado superar esta depresión, porque el suicidio viene justamente de un proceso, no es como que de la noche a la mañana las personas decidan no vivir, sino más bien esto es un proceso que tal vez no lo vimos y por eso me remito a lo que dije al inicio. Creo que si nosotros desarrolláramos otro tipo de herramientas como el observar, la comunicación activa, la escucha activa, pudiéramos detectar cosas muy a tiempo que no tendrían por qué caer en el suicidio, ¿no? Sino a lo mejor pudiéramos detenerlo cuando las personas empiezan a tener estos principios de tristeza, de aislamiento, de cambios de humor, ¿no? Que son como los primeros síntomas que sí son evidentes, pero que a veces las personas elegimos no verlo o dejarlo pasar o pensar que ya se le pasará, ¿no? Entonces, pues un llamado de atención importante de ahí. Bueno, si nos ponemos ahora de la otra parte, de cómo es que lo viven las personas que ya tienen este pensamiento o esta planeación o que incluso han llegado al intento, pues tendríamos que hablar acerca de comprender como el dolor mental que tienen las personas. Ahorita vamos a hablar más adelante como de los mitos, ¿no? Que son muy populares y que desafortunadamente, aunque hemos hablado una y otra vez, y no nada más nosotros, hay un montón de información real circulando en redes sociales, en las personas que se dedican justamente al área de la salud, de la importancia de prestar atención y no restarle valor a los discursos que personas que son susceptibles a una depresión, pues de momento hacen y que pues no los tomamos en serio, ¿no? Y entonces pues yo creo que más que un deseo de querer morir, en realidad lo que quieren es que este dolor emocional pare, ¿no? Porque si nos ponemos a analizar las cartas que la mayoría de las personas que desafortunadamente han logrado quitarse la vida y que normalmente dejan una carta con sus últimas palabras o sus últimas peticiones, entre otras cosas, creo que el común denominador es justo el ya no quiero sentir dolor, ¿no? O el quiero dejar de sentir este dolor. Y creo que es un común denominador entre, pues bueno, quienes dejan como evidencia de este sentimiento, de este sentir, así como también pues la persona que siente que ha intentado de todo, que ya hizo A, B, C, D, F, G, inclusive tuvimos una charla por la tarde los psicólogos acerca como de cómo es la vida, ¿no? Como las dificultades o los momentos felices o estos tintes grises que puede tener la vida y que a veces las personas que tienen esta condición y que hay que tomarlo en serio porque no es un capricho, no es una actitud ni es un sentimiento momentáneo, es una enfermedad. Por eso dije, es un proceso, ¿no? La gente no dice me quiero morir de la noche a la mañana o amaneció diciendo me voy a morir o me quiero morir, ¿no? Sino más bien es un proceso, es una acumulación de un montón de eventos mínimos o máximos que de momento no podemos resolver, que no sabemos cómo pedir ayuda, nos da pena, y que pues dejamos que esto se vaya acumulando, vaya creciendo y que justo nos lleve a un punto de desesperación en donde no hay salida, donde pues la persona así lo piensa, ya no hay salida y mi último recurso urgente es dejar de existir. Y bueno, siguiendo con esta parte de entender cómo es que se ve el suicidio como de quien lo está pensando, pues también encontramos, vaya, suena a lo mejor raro, pero sí encontramos como esta parte de ambivalencia. ¿Ya que me refiero con esta parte de ambivalencia? A que, pues, esto parezca contradictorio, realmente igual las personas que piensan en suicidarse experimentan también este tiempo en donde, pues, experimentan ese deseo, vaya, a vivir. Entonces, pues hay que tener en cuenta que sí coexisten estas razones para morir y también razones para vivir. Y aquí es muy importante para nosotros como psicólogos. ¿Por qué?
porque esto obviamente abre mayor posibilidad a que justamente en esta etapa pues tengamos nosotros esta intervención terapéutica profesional. Y asimismo, pues obviamente sabemos que cuando hay estos pensamientos sobre el suicidio, las personas pues realmente cargan con estos sentimientos como de soledad o incluso pues que son una carga, ¿no? Entonces hablamos aquí de una teoría muy importante que es la teoría interpersonal del suicidio. Y bien sabemos que sentirse pues desconectado de los demás y también percibirse como una carga, obviamente son vivencias pues muy presentes justamente en personas que están en riesgo de pues llegar al suicidio. Bien, un siguiente punto tendría que, o más bien, va a ser el del lenguaje del sufrimiento. De repente las personas que piensan en suicidarse, que ya tienen ese tipo de ideas, que a lo mejor incluso ya han tenido una planeación para lograrlo, tienen este lenguaje que nosotros podemos escuchar, que en algunas ocasiones llegamos a ignorar, con cuestiones con uso de metáforas: me siento solo en este túnel de la vida, me siento solo en este momento, que a lo mejor decimos, ay, es un mal momento que está pasando, cuando la realidad puede ser que esas personas nos están comunicando lo que están sintiendo, nos están comunicando su sentir, a lo mejor intentándonos dar pequeñas pizcas de verdad, pequeñas migas para que lleguemos a descifrar qué es lo que están sintiendo, y a lo mejor en muchas ocasiones nosotros lo ignoramos. Entonces, una persona que tiene ya estos pensamientos, hay que fijarnos mucho en su forma de hablar, en el lenguaje que tiene, en el mensaje que busca comunicar. Nuevamente les repito, les reitero, importante, de repente puede parecer que es una broma, que lo dice por decir, pero a lo mejor nos está diciendo algo, ¿no? Nos está comunicando lo que a lo mejor está pensando, lo que está sintiendo, o a lo mejor lo que está a punto de hacer, ¿no? Y tantito, quiero mencionar un punto muy importante, ¿no? Yo creo que justamente igual entra esta, como pensamiento alrededor estigmatizante del suicidio, ¿no? Que muchas veces por eso es que las personas lo mencionan como estas pequeñas pizcas que mencionas, ¿no? Porque sigue siendo algo que, un tabú, ¿no? Entonces es algo que realmente las personas tal vez no pueden expresar tal cual, sin embargo están en estos pequeños mensajes que justamente tenemos que tener en cuenta, porque el suicidio sí sigue siendo un tabú, sigue siendo pues un tema que a muchas personas les sigue dando tema, y por eso es un tema que justamente estamos hablando el día de hoy. Por esa suma importancia de que tenemos que visibilizarlo y también tener en cuenta que hay que quitar estos estigmas tan importantes, porque estamos hablando de la vida de muchas personas. Y con eso tiene que ver con la parte de escuchar y validar. Tenemos que darle su lugar a lo que están diciendo. No hay que tirarlos por locos, no hay que tirarlos por alguien que está mintiendo, no hay que tirarlos por alguien que simplemente habla por hablar. Hay que validar lo que dice, porque esto puede permitir un diálogo, puede permitir que nosotros nos acerquemos, que preguntemos, oye, ¿todo bien? Oye, ¿te puedo apoyar en algo? Y a lo mejor, gracias a esta pequeña interacción que tengamos, pues puede que empecemos a apoyar a esa persona y que empiece a cambiar un poquito la idea de suicidarse, ¿no? Un siguiente punto tendría que ser con la parte de las crisis breves y las decisiones definitivas. Pese a que va a haber muchos episodios en los que la persona de verdad ya está a punto de hacerlo, en los que la persona ya no tiene a lo mejor otro pensamiento que no tenga que ver con eso, la realidad es que si nos sentamos a acompañar a esas personas y hablamos con ellas, si intentamos no hacernos de la vista gorda diciendo, no, ¿cómo crees que mi hijo se va a suicidar? ¿Cómo crees que tal persona va a pasar eso? Hay que ver con realidad la situación y no hay que dejar pasar ese tipo de señales que nos dejan, porque un buen acompañamiento en ese tipo de episodios fuertes, de episodios graves que pueden llegar a tener de la ideación, pues puede llegar a contenerla, a evitar que eso pase, y podemos brindar un alivio a la persona que está pensando en el suicidio. Fíjense qué interesante. Creo que ya hablamos de esas señales, ya hablamos como de estos momentos breves de crisis, que justo creo que les digo que cuando de momento vemos que la persona ya retomó de alguna manera como sus actividades del día a día, todos decimos, ya, ¿no? O sea, como que ya pasó. Y en realidad, pues no, o sea, esto es continuo hasta que los especialistas no nos den de alta, o pues no podemos como cantar victoria, ¿no? E inclusive aunque nos den de alta, pues continuar con estas revisiones periódicas para asegurarnos que pues no se mantienen como estas ideas, o que las únicas alternativas o la única alternativa que de momento pueda haber la persona pues es el dejar de vivir, ¿no? Entonces pues vamos a dar paso con algunos mitos que son muy comunes, muy frecuentes sobre este tema. Creo que el más común es el que habla acerca de que se quiere morir, eso solo lo hace para llamar la atención. Pues miren, mientras, como dirían vulgarmente, mientras son peras o son manzanas, asegúrate
que solamente haya sido como solo por decir y que estaba bromeando, pero recordamos que entre broma y broma, pues igual y lo está considerando. Te voy a compartir rápido. Aquí en ACIPE hemos tenido algunos pacientes que platican acerca de su intención de ya no querer vivir de una manera muy cómica, de una manera muy amena, una manera inclusive con la mejor actitud, que hasta cuando te lo platican hasta pareciera que te normalizan el hecho de ya no querer vivir y también son como tan buenos narradores, yo hasta diría como hasta estandoperos, que utilizan como este humor, esta manera de lidiar con ese dolor y que pareciera que están jugando, ¿no? Y que de momento cuando pregunto, bueno, del 1 al 10, ¿no? Como, ¿cuántas veces has dicho que te quieres morir en broma y cuántas en realidad, ¿no? Y me dicen, pues, un 60% lo digo en broma, pero un 40% es una realidad, ¿no? Sí. Entonces, pues, 4 de 10 ocasiones que lo menciona como cosas, ay, no, me muero, me quiero morir, ¿no? Estas frases como tan cotidianas, tan sociales, ¿no? Que de momento escuchamos, una de esas puede ser la real, ¿no? Y nosotros lo dejamos pasar. Digo, tampoco es como que, oye, si te quieres morir, o sea, tampoco es como vamos a alarmarnos y a tomarlo con esta actitud, pero sí es como empezar de alguna manera a intentar indagar como de, un poquito más. ¿cómo? ¿No? O sea, sí, exacto, ¿no? O sea, oye, como que últimamente dices mucho esto como que te quieres morir, ¿no? Todo bien, hay algo que puedo hacer por ti y entonces dejemos que los demás pues descarten, ¿no? Como esta posibilidad, si realmente están jugando o nos están empezando a lanzar señales para que podamos como hacer una intervención. Yo creo que, y no necesitas ser especialista, eso puede ser un amigo, un hermano, un papá, una mamá, ¿no? Y que yo creo que hasta el último segundo todavía tenemos la posibilidad de hacer que la persona se arrepienta. La persona, claro, y sobre todo cuando hablamos de palabras como me quiero morir, decimos, ay, jiji, qué chistoso, qué tal, pero al final estamos hablando de una vida, ¿no? Es una persona, entonces hay que ser muy cuidadosos con esa parte, y como ya dice la psicóloga, estar muy pendientes del discurso que tiene la persona. Y bueno, pues otro mito muy común, ¿no? Es que justamente como lo mencionaba, si le pregunto a una persona que piensa en suicidarse, pues le vas a meter la idea. Claramente no, yo creo que en el momento en el que te acercas a una persona y le llegas a preguntar esto es porque tú ya estás viendo como ciertos indicios, ¿no? De esta parte, de estas ideas. Entonces, pues realmente hay mucha evidencia ya científica que dice lo contrario. Entonces, pues hay que tener en cuenta que preguntar simplemente no aumenta el riesgo. Al contrario, va a generar que la persona, pues obviamente, sienta como este cierto alivio, porque pues realmente así haces que la persona pues se sienta realmente escuchada, ¿no? Acompañada, o sea, que estás al tanto de realmente pues su sufrimiento, ¿no? Lo que te está externando. Entonces, eso es algo muy, muy importante. Bien, un siguiente mito tiene que ver con la parte de quien realmente quiere morir no lo dice. La realidad es que sí lo dice, y sí lo comunica, y sí lo dicen, y sí lo ejecuta. Puede llegar a pasar por metáforas, incluso sutilmente, ¿no? No es como que diga expresamente, hoy acabo con mi vida. A lo mejor empieza a decir, uy, la siguiente semana ya sé que me muero, ¿no? Entonces empieza a decir... Sí, psicólogo, porque hemos tenido puede aquí pacientes que hasta tienen fecha de su muerte, ¿no? Ponen día y fecha, llora, y a lo mejor incluso lo pueden llegar a comunicar como un juego, ¿no? Y nosotros jiji, jaja, pero pues igual nunca sabemos si lo va a terminar haciendo, si lo dice broma, si lo dice en serio. Entonces, la realidad detrás de este mito es que sí, una persona que piensa en el suicidio, que tiene ideaciones, sí lo va a comunicar, sí lo va a decir, y hay que estar muy pendientes. Alguien comentaba, la psicóloga, a lo mejor no ir directamente, oye, ¿te quieres suicidar? No, pero a lo mejor estar un poquito pendientes de lo que dice, cómo lo dice, a lo mejor si ya lo dijo muchas veces, pues acercarnos, oye, todo bien, no sé, te he escuchado muchas veces decir esto, y pues este tipo de intervenciones, por más pequeñas que creamos que son, a lo mejor hacen que esta persona por fin sienta que está siendo escuchada, y pues se suelte, ¿no? Y en vez de ir por el suicidio, vaya por la parte de llorar, vaya por la parte de consolarse con alguien, y podamos incluso llegar a salvar una vida. Hablando acerca de las herramientas de prevención que utiliza el psicólogo, está la escucha activa, que ya lo hemos platicado varias veces durante el programa, en donde las personas que ya tienen esta intención o esta planeación suicida, pues lo que están buscando es que su voz sea escuchada o que sean vistos.
Entonces imagínense, o sea, si ya lo dijeron literalmente, me quiero morir o un día de estos me voy a matar y aún así no les damos la seriedad o no lo tomamos en serio, pues imagínense, ya no hay como alguna otra cosa que hacer, ¿no? Entonces creo que sí es como importante el que podamos pues aprender a escuchar entre líneas lo que tal vez las personas, nuestros seres queridos cercanos, pues intentan decirnos. Así como también pues el trabajar con factores de protección como la autoestima, las redes de apoyo, su autopercepción, son como cosas que podemos trabajar para poder erradicar o modificar la manera o la percepción que tienen las personas de cómo lidiar ante situaciones que tal vez no le encuentran salida, como esta visión del túnel, ¿no? O sea, que ya es el fin último, ¿no? Como si la muerte fuera la respuesta a todas las dificultades. Así como también pues la psicoeducación, porque no nada más es para el usuario, también es para los familiares, inclusive hasta también si lo llevamos a nuestra realidad, también la escuela, que es uno de los lugares, hablando de personas que todavía están en edad escolar, pues son los lugares donde pasan la mayor parte del tiempo y que también los maestros, el personal administrativo, directivos, pues tienen que estar preparados también como para esta parte de tener las herramientas para intervención en crisis o la intervención o saber cómo actuar, cómo responder ante estos discursos que a lo mejor son cotidianos tristemente o ya muy populares entre la población estudiantil y que en una de esas pues igual y sí puede ser como un aviso de que pues algo va a pasar, ¿no? Entonces pues creo que la teoría, las investigaciones pues han demostrado que el apoyo familiar, el tener una red de apoyo ayuda muchísimo a que estas personas pues puedan rehabilitar su estado emocional, ¿no? Y que si es necesario también incluir los fármacos, incluir la terapia, incluir lo que sea necesario con tal de evitar este trágico final, pues yo creo que todos habríamos que sumarnos, ¿no? Tendríamos que estar todos dispuestos a buscar ayuda en un futuro, cuando a lo mejor sintamos que las cosas no marchan bien, cuando nos sentimos estancados, y que, repito, son la antesala de este pensamiento. Imagínense cuánto tiempo, qué cosas tuvo que haber pasado a la persona como para llegar a pensar, mejor me muero. Sí, es la mejor opción, ¿no? Que es la solución. Correcto. Entonces, bueno, ¿qué pudiera hacer la sociedad? Este es un tema que no únicamente se queda en la parte clínica, en la parte psicológica, en la parte psiquiátrica. También como sociedad nosotros podemos y más bien debemos tomar un rol activo en ese tema. La realidad es que no es algo inventado, no es algo que simplemente se haya dicho alguien y todos lo tengamos que creer. Hay cifras que dicen que hay suicidios y hay cifras que nos dicen que esos son muy elevados. Entonces, como sociedad, principalmente podríamos empezar combatiendo el estigma de la salud mental. Dejando de lado la parte de que es que eso solo es para ricos, es que eso solo es un lujo. La realidad es que la salud mental ya es una parte integral de la salud. Así como ir al doctor, así como ir al nutriólogo, de repente también podemos, si sentimos que algo anda mal, ir al psicólogo. También es parte de una atención integral de la salud, porque la salud no solo es la parte física, también hoy en día, y siempre lo ha sido, pero hoy en día se le está dando más atención, es la parte también mental. De igual forma... Perdón que te interrumpa, psicólogo, y creo que aquí es bien importante, ya la población joven está alzando la mano y la voz para solicitar el apoyo psicológico, y si a lo mejor a ti como adulto todavía te cuesta trabajo entender o aceptar que la terapia puede ser una opción maravillosa para poder fluir, continuar, seguir, descifrar cosas, entenderte mejor. Si todavía a ti te cuesta trabajo entenderlo y abrirte esa posibilidad, no le quites la oportunidad de que si tu hijo, tu hija o alguien más joven que tú tiene la intención y tú puedes ser como esa herramienta que pueda financiar, ¿no? Digo, en el caso de los menores de edad, con tal de que la persona pueda salir adelante, pues también habla de respetar como esta parte de cada quien busca sus mecanismos y qué mejor hacerlo de la mano de un profesional, ¿no? Entonces, no porque uno no esté de acuerdo, uno no empate o no empatice con la idea de ir a terapia, eso no quiere decir que todos tendrán que ser condenados a tu alrededor de no recibir este apoyo tan importante. Exactamente, de igual forma tiene que ver con que ir al psicólogo, al psiquiatra, no es un signo de debilidad.
todo lo contrario, es un signo de valentía, porque muchas veces como sociedad, como personas, nos invocamos mucho en el hecho de decir, yo puedo con todo, yo soy muy poderoso para poder con todos mis problemas, pero la realidad es que una persona verdaderamente valiente, verdaderamente fuerte es aquella que sabe reconocer cuando algo se le está saliendo de las manos y sabe pedir ayuda, ¿no? Entonces, eso es algo que igual podemos empezar a hacer, empezar a romper el estigma. Por otro lado, también es muy importante empezar a reforzar nuestros vínculos, nuestras redes de apoyo, de repente hablar más con tal amigo, con tal persona, con tal familiar. Digo, nunca sabemos si el reforzar esa amistad, el reforzar esta relación familiar que tenemos con alguien, pues está salvando a esta persona. A lo mejor es una persona que se está aislando mucho y de repente tener con quién hablar, con quién soltar todos los temas que está teniendo, pues puede ser un alivio muy importante para la persona que piense en el suicidio. Entonces, pues espero que con estos puntos entendamos que esto no es un tema únicamente de salud mental, no es un tema únicamente del psicólogo y del médico y del especialista, es un tema que a todos nos concierne y que todos podemos empezar a ayudar y actuar. Ok, pues bueno, para ir cerrando nuestro programa, pues no perder de vista como datos importantes para resumir. Siempre validar como las emociones o los comentarios que nuestros seres cercanos, ya sea amigos, familia, compañeros, pues tienen para decirnos, fomentar un poco más la observación, la escucha activa y tomar acción lo más pronto posible. Y tú como profesional de la salud, pues el ser el primero que promueva como la correcta atención, la oportuna atención, tanto ética como profesional, para poder marcar la diferencia entre la vida y la muerte de nuestros usuarios. También agradecer a nuestra red de colaboradores, como Combate Urbano Pachuca, Panteras de Plata, Milka Amor Constante, This is Mi Bisutería, Temazcal Teotl, Doctor, ITLA, Policía Industrial Bancaria, y próximamente estaremos descubriendo nuestros próximos colaboradores, así que no se lo pierdan y hay que estar atento de todas nuestras redes sociales, podcast, canal de YouTube, nuestros programas de Rebobinando y en todas nuestras redes sociales, así que nos vemos próximamente. Adiós.